Estamos en el radar. A finales de la década de los 80, el continente americano se conmovió con una novela y con una película inspirada en ese libro. Se llamaba Como agua para chocolate y era una hermosa y deliciosa mezcla de historia de amores y desamores con recetas de cocina. Unas codornices en pétalos de rosa que enloquecían de pasión hasta los más pudorosos comensales. Ese mundo mágico había salido de la cabeza y de la pluma de Laura Esquivel, pues esa escritora y cocinera de sueños pasó por Colombia invitada por el Carnaval de las Artes y las Letras de Barranquilla, y ante ella cayó, atraído por su sabor, un degustador de libros y de platos deliciosos, Antonio Morales. Veamos qué sale de este encuentro. Antonio Morales entra al radar. Laura Esquivel, bienvenida al radar. No, muchas gracias. Mire, pues voy a empezar por el lugar común, porque ¿qué le vamos a hacer? Xocolatl, entiendo que eso en náhuatl, en la lengua de los mexicas, es el fruto de los dioses. Y usted es como agua para chocolate. Esa relación con lo ancestral, Laura, con la profundidad indígena de México, ¿cómo es en su vida? En mi vida es fundamental. Yo tengo la fortuna de que, bueno, para empezar nací en un barrio de clase media baja, donde en el DF, y mi mamá era una gente que en verdad conocía, sabía, respetaba las tradiciones de nuestro maravilloso pueblo. Sí. Pero aparte, conforme fueron pasando los años, por amistades y por interés propio, bueno, he tenido contacto con grupos indígenas donde se mantiene totalmente viva no solo la tradición culinaria, sino la sagrada. Y en el caso del chocolate mismo, era una droga, de alguna manera, una droga suave, digamos, muy arraigada en los mexicas, en los zapotecas, en los olmecas. ¿Sí? En toda la cultura. Inclusive llegó a ser moneda de cambio, el grano, el cacao. Sí. Pero además, de ahí viene, yo siempre lo platico porque luego a la gente le sorprende, bueno, ¿por qué como agua para el chocolate? Porque antes de que llegaran los españoles no había vacas, no teníamos leche, no. Entonces se tomaba con agua. El chocolate se toma y todavía se sigue tomando con agua. ¿Se tomaba dulce el chocolate? No, era sin azúcar. Sin azúcar. Y es delicioso, la verdad. Lo preparan los indígenas de muchas maneras, inclusive con maíz, con esto, con eso. Pero para disolverlo tenían que esperar a que el agua estuviera a punto de hervir. En ese momento, a punto de ebullición, es cuando tú añades el chocolate. De ahí que ahora es un dicho, cuando tú estás, como ahorita estamos en México, así como está. Ya hablaremos de eso. Estás como agua para chocolate. En el momento de, es decir, preclimático. Exacto. Ya, Laura, dicen que su literatura, los que hablan y tienen opiniones sobre eso, hace parte de lo que se llamó el realismo mágico, que de alguna manera uno en Colombia lo asocia inmediatamente a Gabriel García Márquez. Pero yo quisiera decirle que más que realismo mágico es magia blanca. Entonces, usted tiene elementos evidentemente rituales gigantescos. ¿Cómo ve usted eso de realismo mágico? Fíjate que, bueno, para mí el que nunca me molestó, al contrario, yo admiro mucho a Gabo, pero lo que pasa es que yo considero que no es realismo mágico, bueno, es desde mi punto de vista, porque yo provengo de una cultura donde siempre se ha manejado un lenguaje simbólico impresionante. Tú que acabas de ir a México, tú ves Quetzalcóatl, y te dicen, una traducción te diría, bueno, es una serpiente que vuela. ¿Eso es realismo mágico? No. Yo he estado presente en momentos en que los tamales, se dice que si tú los preparas y la tamalera está enojada no se van a cocer. Sí. Yo estuve presente en una fiesta donde no se cocían y todos ya muertos de hambre, y entonces dijeron, no, pues que pasemos a la cocina a cantarle a los tamales, porque había el problema de que la cocinera estaba de mal genio. De mal genio. Bueno, a los 5 minutos estuvieron los tamales, y entonces, pues no, para mí tiene elementos
hiperbólicos, digamos, exageraciones, pero no realismo mágico. Claro. Laura, haces un gran viaje literario de varias obras y de alguna manera retomas qué sé yo, diría yo que un poco el origen del sincretismo, que es tu trabajo sobre la Malinche, esa heroína de la historia mexicana, sí, muchas veces insultada y otras veces elogiada. Del chocolate a la Malinche, ¿por qué? Fue un gran reto hablar, como tú dices, de un personaje que ha sido tan mal interpretado, injustamente tratado desde mi punto de vista, y fue apasionante ponerme en la piel de esta mujer, meterme dentro de ella, porque es muy fácil desde nuestra perspectiva tratar de, y es lo que comúnmente hacemos, de analizar un momento histórico. No, tendrías que meterte ahí para saber qué estrellas veía, qué significaba para ella, qué significaba para ella encender el fuego, qué significaba comer una tortilla de maíz. Claro, y si es la Malinche, Laura, una especie como de metáfora real, por decirlo de algún modo, de la fundación de la nación mexicana. Así es. Se encontraron dos fuerzas enormes y brutales al mismo tiempo, porque los mexicas y los españoles eran la gente más brutal de la época, ¿o no? Sí, yo siempre digo, ojo, el imperio azteca era también un imperio. Hablas de imperio y inmediatamente se me ocurre que es necesarísimo que nos cuentes para los televidentes del radar, ¿qué sientes tú de esta dura realidad mexicana que se ha colombianizado, en fin, el enorme problema del narcotráfico en esa frontera gigantesca con los Estados Unidos, la eclosión de N carteles en las dos costas por todas? ¿Cómo sientes que está pasando ese momento duro tu país? Fíjate que, como tú dices, es un momento muy complejo, muy difícil, pero yo que les voy a platicar a ustedes, los colombianos, del dolor, el profundo dolor. Ahora, sí siempre me gusta puntualizar algo. No está sucediendo en México, no solo sucede en México, ni en Colombia, ni en Latinoamérica. Está sucediendo en todos lados y todos somos corresponsables, porque de pronto pareciera que los cárteles están en nuestros países. En Estados Unidos se recibe más del 78% de la droga que se produce en todo el mundo y se reparte. Entonces los cárteles más poderosos están allá. Se supone que el 80% del producto del tráfico de cocaína se queda en manos de los Estados Unidos, ¿sí? Así es. Entonces, tú dime qué organización se necesita y qué grado de corrupción se necesita para que no se hable de nada de eso. Claro. Y por otro lado, algo que no se menciona, para que ese mercado exista, el mercado se basa en el consumo de millones de seres que sufren también de una adicción espantosa. Son víctimas también de eso. Que son víctimas también, y que yo nunca he visto una campaña. Ellos andan dando certificaciones a nuestros países, pero yo nunca he visto una campaña real, fuerte, poderosa, para solucionar su enorme problema de un sistema que se supone que brinda, que debería brindar un gran bienestar. Oye, Laura, ¿qué estás cocinando? Ahorita. En todos los sentidos, literariamente, en tu fogón. ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo una novela, es un thriller, así, policíaca. Policíaca, en la época actual, en la Ciudad de México. Sí, espero que este año la pueda terminar. Estoy trabajando ahí bastante, trabajo muy temprano antes de irme a la oficina. El trabajo. Acá, claro. Mira, y sigue un poco inserta esta nueva novela tuya en ese género amplio, no de la literatura feminista, que no es tu caso, sino femenina, con la valoración de la madre, justamente, de lo terráqueo, ¿sí? Así es. A pesar de ser un thriller. A pesar de ser un thriller. Y es una mujer la protagonista, y es una mujer policía, entonces... Ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Bueno, Laura Esquivel, muchísimas gracias por haber estado en el radar. Bienvenida una vez más a Colombia y mucha suerte, y nos vemos en la cocina. Claro que sí. Y terminamos precisamente el radar con frase de la mexicana Laura Esquivel. El éxito está en la vida que uno lleva, en cómo vive, cómo goza, cómo se integra y cómo disfruta de las pequeñas cosas. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. También nos pueden seguir a través de Twitter y Facebook. Nos vemos mañana, que descansen, chao.